Antes de iniciar, la siguiente historia puede ser verdaderamente impactante. Si se consideran personas sensibles o extremadamente religiosas, por favor, abandonen el video. No es una broma ni una exageración. Creo que como todos, cometí muchos errores durante mi vida. La mayoría por simple curiosidad, pero en definitiva, el peor de todos mis errores, el único que me ha hecho arrepentirme de haber nacido, fue buscar y encontrar a Dios. Aún recuerdo cómo comenzó mi obsesión por encontrar a ese ser, que supuestamente era amor puro y eterno. Mi madre me contaba historias sobre un hombre anciano, de rostro amable y barba blanca, el cual había dado forma a todo lo hermoso y trascendente de este mundo. Ella no paraba de repetirme que todo lo bello del mundo había sido creado gracias a su divina voluntad, y eso me hizo obsesionarme por hallarlo. Más aún, cuando mi madre finalmente sucumbió al cáncer, mi padre me dijo que ella ahora estaba al lado de Dios, y eso me hizo sentir muy feliz, a pesar de que todos los días le extrañaba. Al final, decidí que no podía esperar a mi muerte para conocerlo y reencontrarme con mi madre. Desde los 10 años no paré en mi búsqueda de Dios. Las religiones convencionales y el autodescubrimiento no eran métodos reales para que Dios se presente ante mí. Yo quería verlo frente a frente y nada me lo impediría, por lo cual me sumergí en los conocimientos más arcaicos del mundo. Algunas sectas incluso se acercaban más a Dios que las mismas religiones, que se jactaban de ser el camino correcto hacia el Todopoderoso. Pero a pesar de ello, nunca encontré ninguna secta que pudiera llevarme hasta él o traerlo hasta mí. No fue hasta que cumplí 42 años que finalmente encontré una pista real sobre cómo traer a Dios hasta nuestro mundo. Una nueva religión llamada el Sagrado Susurro del Otro Lado tenía el objetivo de traer a este mundo a las deidades que reinaban esta realidad. Por desgracia me enteraría que su comuna principal había desaparecido. Los informes hablaban de suicidios en masa y demás atrocidades. Por un momento pensé que este era otro callejón sin salida, pero al investigar mucho más, descubrí que un grupo de sus seguidores creó una rama alterna de esta religión, la cual únicamente se enfocaba en tratar de hallar al Todopoderoso. ¡Bingo! Grité eufórico al descubrir más sobre esta religión, la cual actualmente se encontraba en Europa. O bueno, fue el último lugar que me dio información de ellos. Por alguna razón, desde el año 2011, no había surgido ninguna noticia sobre esta comuna. Temí que quizás fueran un montón de locos que, al igual que el anterior, decidieran suicidarse. Pero aun si esto no me lleva a ninguna parte, tenía que agotar todas las posibilidades antes de rendirme. Y así partí a Europa. Para encontrar el lugar me demoré 8 meses, pero al fin lo hallé. Se encontraba a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, y llegar hasta su iglesia fue casi imposible incluso con una 4x4. Cuando finalmente llegué al lugar, mis esperanzas casi desaparecen. La iglesia de la comuna y sus muchas cabañas estaban en ruinas. Puede que encuentre algo en su interior, me dije, y con paso decidido avancé hacia la iglesia. Cuando me hallaba a unos pocos metros de distancia de la puerta, alguien me interceptó. Quién sabe de dónde diablos apareció, pero esta persona se colocó a mi espalda, apoyando algo frío en mi nuca, seguramente una pistola. ¿Quién diablos eres?, preguntó una voz masculina. Sonaba cansado y casi fastidiado. Por favor, no me hagas nada, le respondí. Solo vine porque escuché que esta religión estaba buscando al Todopoderoso. Por favor, solo quiero conocerlo. Es mi más grande sueño. Si tanto lo deseas, te puedo mandar derecho con él. Pero créeme, no te gustará. ¿Qué? ¿Por qué lo dice? Mira, no me importa cómo conseguiste información de nosotros. ¡No te voltees!, me gritó cuando giré ligeramente la cabeza. Pero al oírlo regresé rápidamente a mi posición inicial. Nadie debió encontrar información de nosotros, continuó. Nos esforzamos mucho por borrar nuestras huellas, y ahora resulta que aún hay información de nuestra ubicación. Debe ser una puta broma. La voz del hombre comenzó a sonar muy desesperada, incluso sollozaba. Aún puedes irte. Lárgate y no pienses en Dios. Solo esfuérzate por vivir mucho, porque cuando te llegue la hora,
te arrepentirás de haberte esforzado tanto por alcanzarlo. Dejó de apoyar aquella cosa en mi nuca. Escuché cómo lo guardaba y luego oí sus pasos alejándose. Me giré lentamente. A unos 5 metros de mí vi a un hombre pequeño. Lucía en extremo demacrado, pero de algún modo supe que era apenas un jovencito, quizás de unos 22 o 25 años, pero sus ojos lucían como los de un anciano, uno que había participado en la guerra, que había visto los horrores más terribles que cualquier ser humano haya visto. Mira, con todo respeto, no puedo irme sin saber si realmente trajeron a Dios. Necesito conocerlo, tengo que verlo. Mi vida solo tiene sentido porque he intentado alcanzarlo desde mi más tierna infancia. Te lo suplico, por favor, déjame saber más sobre su religión. No tienes que aprender nada de nosotros, ya te lo advertí. Y si realmente quieres conocer aquello a lo que llamas Dios, puedes hacerlo. Solo si esa es tu voluntad. Los principios de mi religión no me permiten negarte el acceso, pero como un ser humano te lo pido. No, te suplico que no entres, que no lo mires y que te olvides de eso. ¿Eso? Esa palabra se quedó en mi cabeza y me producía un escalofrío terrible. Estoy dispuesto, dije. Qué ciego y estúpido fui. ¿Por qué no noté la desesperación en sus ojos, como una advertencia de muerte? ¿Cómo no pude hacer caso a sus súplicas tan claras? La obsesión es peligrosa, muy, muy peligrosa. Eres un verdadero imbécil, dijo al tiempo que caminaba hacia mí. Me pasó de largo y sacó un llavero con 5 pesadas llaves. Comenzó a quitar los candados que cerraban la puerta. Acto seguido las abrió de par en par y me permitió el acceso al recinto. Yo caminé con paso decidido, pero cuando atravesé la puerta, un potente choque eléctrico me recorrió la espina dorsal. La oscuridad en ese sitio era casi absoluta, a pesar de las docenas de velas a todo lo largo del pasillo. ¡Demonios! Sentí como si esa oscuridad se alimentara de mí. Sentía que me arrebataba la vida. Por primera vez quise olvidarme de mi objetivo, pero pronto me sobrepuse y continué caminando. Tuvimos que bajar unas escaleras, descendimos unos 30 metros por debajo del suelo, y cuando finalmente llegamos a lo más profundo, pude ver a una docena de personas sentadas en el piso. Todos levantaron la mirada, lucían cansados, tristes y muy ancianos. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, mi guía se adelantó a mí y levantó la mano. Acto seguido dijo: este hombre desea conocer a Dios, y como lo sabe, los principios de nuestra religión nos obligan a cumplir sus deseos. ¡Idiota!, dijo un hombre mirándome directamente a los ojos. Yo también se lo dije, le respondió mi guía al hombre. Pero es su decisión, no es nuestra obligación evitar que la gente se condene sola. Todos, incluyendo al hombre que me había insultado, desviaron la mirada y continuaron sin hacer nada en el piso. ¿Estás preparado? Sí, respondí enérgico. El hombre derramó una lágrima y abrió una última puerta. Lo que se encontraba al otro lado produjo que la imagen del anciano bonachón y que nos amaba a todos los humanos por igual se extinguiera de inmediato. Aquella cosa producía una luz a su alrededor que iluminaba todo ese enorme cuarto, por lo que pude apreciarlo en todo su horrible esplendor. Era un ser enorme, quizás de 5 metros, y a diferencia de lo que me había contado mi madre sobre que era un hombre anciano, la realidad era que aquello era como un gigantesco feto, con ojos blancos y una expresión grotesca y estúpida a partes iguales. El tono de su piel era rosado, con grandes venas rojas que parecían estar a punto de estallar. Se hallaba encogido sobre sí mismo. Lo único que miraba al frente era su rostro, que carecía por completo de inteligencia. No, dije al tiempo que caía de rodillas. Esto no puede ser Dios. Lo sé, eso no debería de ser Dios, pero lo es. Si necesitas una prueba, avanza hasta la línea amarilla, pero no cruces la línea roja, dijo mi guía. Yo aún estaba en estado de shock. Me demoré unos minutos y luego dirigí mi mirada al piso. Había 3 líneas marcadas en el piso. La más alejada de aquella criatura era verde,
y era en la que estaba. La amarilla se encontraba a una distancia de 10 metros de la criatura, y a 3 metros de eso estaba la última línea, la de color rojo. ¡No es Dios!, grité y me levanté. De inmediato caminé hasta la línea amarilla para comprobar que no era verdad. Quizás, si no lo hubiera hecho, solo quizás, mi esperanza no se hubiera extinto por completo, y habría podido vivir el resto de mi vida creyendo que aquello no era el verdadero Dios. Pero estúpido como soy, tuve que avanzar y comprobar que eso sí era el creador de la humanidad. Apenas cruzar la línea amarilla, los ojos blancos como faros de esa criatura me miraron. El ser mórbido y repugnante extendió sus brazos a los costados, revelando una abertura lateral en el pecho, similar a una vagina. Yo me detuve en seco. No sabía qué esperaba que hiciera, pero en definitiva no esperé aquello. De esa abertura surgió algo como una bola de carne gigantesca. Esta cayó al piso de piedra produciendo un sonido húmedo. Lo que sea que haya expulsado, aún estaba conectado al interior de la criatura. Era como una manguera muy similar a un cordón umbilical. Aquello que había arrojado al piso chilló como un bebé recién nacido. Se sacudió y comenzó a tomar forma rápidamente. Era la forma de un hombre adulto, pero nunca, en ningún momento, dejó de chillar como un bebé, aunque el tono de su voz se había hecho mucho más grave a medida que tomaba forma. Cuando finalmente llegó a mi edad, aquella réplica mía, semidescarnada, rosada y llena de venas palpitantes, se puso de pie y me miró con ojos blancos y una expresión de sufrimiento sin par. ¿Qué es eso?, dije muerto de miedo. Eso eres tú. No puede pensar ni hacer nada de lo que tú harías, porque tu alma aún no está con él. ¡No es cierto!, grité, verdaderamente furioso. Mi réplica comenzó a chillar con mayor intensidad. Eso es solo una copia. Lo que lo creó es un impostor, no es Dios. Aún no puedes aceptarlo, pero te entiendo. Todos nos sentimos igual que tú. Pero si de verdad no crees que eso es Dios, acércate un poco más, pero no pases de la línea roja. Bien, te demostraré que eso no es Dios, le grité, y decidido a demostrar que eso no era el Todopoderoso, me acerqué hasta estar a unos 5 metros de él. Al hacerlo, los ojos de esa cosa parecieron iluminarse, y entonces escupió otra bola de carne. Por todo lo sagrado, ¿por qué fui tan terco? ¿Por qué no me largué antes de ese lugar? ¿Por qué tuve que nacer? La bola de carne tomó la forma de alguien que yo conocía muy bien. Cuando alcanzó la edad que ella tenía antes de enterarnos del cáncer en su cabeza, se puso de pie y me miró con sus ojos blancos. No importaba su apariencia grotesca y mórbida, yo sabía bien quién era antes de que me hablara. «Mamá», dije con un susurro. «Príncipe», dijo ella con voz apagada. «Príncipe, lo siento. Me equivoqué, mi príncipe. Estar junto a él es horrible. Odio estar aquí, mi príncipe. Todo el miedo, todo el dolor, toda la maldad del mundo está aquí. Y todo ello se funde. Siempre me duele. Siempre tengo miedo. Y siempre quiero dejar de existir. Perdón, mi príncipe», dijo mi madre con mucho esfuerzo. Apenas le escuché por los chillidos de mi réplica a su lado, y mi madre parecía que apenas podía hablar. Por desgracia, lo escuché todo perfectamente bien. «No», dije completamente enloquecido por lo que veía. «Perdón. No pudo terminar de hablar. Su cuerpo se degeneró increíblemente rápido. Pasó de un cuerpo sano a uno muy delgado y esquelético, justo como se veía el día que el cáncer se la llevó. Ella gritó. Mi réplica chilló. Y de un momento a otro, ambos fueron arrastrados al interior de aquello. El grito de horror y dolor de mi madre se quedará grabado en mi cabeza hasta el día de mi muerte. Extendí mi mano como queriendo alcanzarla, pero claro, no pude hacer nada. Mientras las lágrimas se derramaban de mis ojos y antes de perder la conciencia, pude ver que aquello, Dios, me veía con una sonrisa desdentada.
como si disfrutara de aquello. Desperté quién sabe cuántas horas después de aquel horror. Estaba en una cama dentro de una choza de aquella comuna. Lo siento, dijo una voz en las sombras, pero no tuve que verlo para reconocerla como la voz de mi guía. Al escucharlo, yo comencé a llorar. Te lo advertí, pero supongo que no puedo culparte. Todos queríamos verlo. Por eso hicimos lo imposible por traerlo a este mundo. Pero ya que estás aquí, lo único que podemos hacer es evitar que el mundo sepa más de él y alimentarlo. ¿Alimentarlo? Pregunté, aún llorando y sin levantar la mirada. Sí, por eso aún estamos aquí. No sabemos qué haría si tiene hambre. Seguramente destruiría todo si se lo propone. Y como no puede morir, simplemente la humanidad no tendría oportunidad contra aquello. ¿Y qué come? A nosotros. Cuando eso comienza a chillar, uno de nosotros debe cruzar la línea roja y ser devorado por aquello. Es algo horrible, pero somos los responsables. Bueno, en mi caso fueron mis padres los responsables. Yo era muy joven cuando eso pasó. Quise preguntar cómo ocurrió, pero lo cierto es que no quería saber más de lo que ya sabía, por lo que solo hice una última pregunta. ¿Cada cuánto tiempo come? Es difícil saberlo. A veces come una vez cada 4 o 5 años, y a veces come una vez cada semana. El silencio reinó. Tengo que irme. Puedes irte cuando quieras, pero debes volver. Ahora eres parte de nuestra religión y debes tomar la responsabilidad que te corresponde. Eso que dijo no me sorprendió y yo acepté. Después de todo, ahora dependía de nosotros evitar que aquello saliera de la iglesia y necesitaban de toda la comida posible, incluyéndome. Antes de despedirme, me gustaría disculparme por no haberles podido traer un especial de Halloween como es debido, pero eso se debió a algunos pequeños problemas de salud que tuve en estas últimas semanas. Aún así, me disculpo profundamente por no haberles podido traer un video de mayor duración, pero les recomiendo ver el especial de Halloween del año 2023, ya que son 24 horas de terror que estoy seguro te encantará ver en este Halloween 2024. Sin más que decir, se despide Darkshark. Hasta pronto.